España, piña, uña, niño, cañón, piñata, araña, extraño, sueño, mañana. El español, como hoy lo conocemos, es el resultado de una evolución en la lengua a lo largo de muchos años y que aún sigue evolucionando hoy en día. Entre muchas de las características del idioma, quiero hablarte de la ñ, uno de los emblemas de este. Para conocer profundamente por qué usamos la ñ hoy en día, tenemos que remontarnos a más de 2000 años atrás, al periodo prerromano. Imagina que eres parte de la plebe, vives en el campo, en una sociedad fuertemente jerarquizada y eres analfabeto. La precariedad es enorme, la vida es corta, las libertades son limitadas y la incertidumbre económica es muy elevada. Una sola mala cosecha pone en peligro tu supervivencia. Este era el ambiente típico de una familia promedio en Hispania, durante el periodo histórico de dominación romana, una región que comprende hoy los territorios de la península ibérica y las Islas Baleares. Aquí, en esta península, habitaban diferentes pueblos, entre los que se encuentran los aquitanos, los iberos, los celtas, los semitas y los tartesios. Estos pueblos solían comerciar con griegos y fenicios, ubicados en la cuenca mediterránea, y, además de importar sus productos, absorbían influencias culturales como el alfabeto y los dioses orientales. Así pues, Hispania se convirtió en una de las conquistas más importantes para el imperio, ya que proporcionaba productos muy demandados en Roma como el vino, el aceite y cereales. Muchas familias nobles se trasladaron a las provincias hispanas para prosperar y dieron a Roma algunos de sus emperadores más célebres, como Trajano y Adriano. Cada uno de estos pueblos tenía su propia cultura y lengua. Sin embargo, con esta conquista también llamada romanización, las lenguas de estos pueblos decayeron en su uso y se limitaron cada vez más a las áreas rurales, dando paso a la adopción rápida del latín por parte de los pueblos sometidos para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por los romanos. Pero no es raro pensar que esta vasta expansión del Imperio Romano, y a su vez del latín, trajera consigo mutaciones en las diferentes lenguas de los pueblos invadidos. Estas mutaciones posteriormente dieron origen a lo que conocemos hoy como lenguas romances, que provienen del latín vulgar. Este latín vulgar era el idioma de uso oral y cotidiano en plazas y calles. Aquí quiero hacer un breve paréntesis y es que mucha gente considera el latín como una lengua muerta. Para mí y muchos lingüistas, esto no es así, porque no es como si el latín hubiera desaparecido, no es como si todos los habitantes de la antigua Roma hubieran muerto, cosa que sí ocurrió con muchas lenguas indígenas en América durante la conquista española. Esas lenguas sí se pueden considerar muertas, porque todos sus habitantes murieron y hasta ahora son desconocidas. Sin embargo, lo que ocurrió con el latín, se podría decir, es lo contrario a morir, ya que se expandió tanto que terminó mutando. Básicamente, transmutó. Bien, como estaba diciendo, de esta forma, en medio de toda esta mezcla cultural entre la gran cantidad de pueblos que había en la península, incluyendo el Imperio Romano, nació en el reino medieval de la península llamada Castilla, el castellano. Una de las mutaciones más interesantes que ocurrió en algunas poblaciones que utilizaban el latín vulgar es lo que ocurrió con la n, que en ciertos contextos pasaría a convertirse en ñ. Y, a diferencia de lo que muchos creen, esta letra y su pronunciación no son exclusivas del español. De hecho, en la península forma parte del alfabeto gallego y austriano, mientras que en América la tenemos en el quechua, guaraní o mapuche. De la misma forma, se encuentra en forma de pronunciación en el italiano, portugués, francés y catalán. En italiano y francés se quedaron con la GN. España. España. El portugués con la NH. Espanha. Y en el catalán con la NY. España. El origen de esta famosa letra se remonta a casi 1000 años atrás. Más específicamente hay que retroceder a la Edad Media. Como les mencioné anteriormente, a medida que el latín chocaba con otras culturas a raíz de la romanización, a lo largo de todo el imperio, fueron surgiendo las lenguas romances. Estas lenguas en ocasiones utilizaban un sonido muy particular. Este sonido se define como nasal, con salida del aire por la nariz, palatal, la lengua se apoya contra el paladar duro, y sonoro, las cuerdas vocales vibran. Esto es lo que ahora identificamos como ñ. Los invito a poner su mano en las fosas de la nariz y garganta para ver que, de hecho, cuando dicen ñ, pasa todo esto al mismo tiempo. Entonces, pasaba algo muy interesante con este sonido, y es que no existía en el latín.
por lo que tampoco estaba en su alfabeto. Por ello, los escribas o copistas, estas personas que se ocupaban de servicios de secretarios y de escritura, tuvieron que inventar formas de producir ese sonido en los textos de las lenguas romances. A estos intelectuales se les ocurrió, por la cercanía de este sonido con la N, transcribirlo atendiendo a la etimología latina como NI más vocal, GN o NN. No había ninguna norma que les dijera que tenían que utilizar una forma u otra, por lo que no era extraño encontrar en el mismo texto las 3 variaciones fonéticas de la ñ. Esto variaba según la procedencia del copista. Tal vez se pregunten, en el caso del español, ¿por qué pasó de ser NN a solo ñ? Es decir, la N con la virgulilla encima, la rayita. Bien, como sabrán, en esa época los escribas tenían que utilizar su puño para escribir, por lo que al tener que hacerlo en piezas muy grandes de texto, es normal que quisieran ahorrar tiempo, tinta y espacio de alguna forma. A raíz de esto es que muchos escribas empezaron a usar abreviaturas. Era algo bastante común. Esto es por lo que la NN empezó a abreviarse a una N con virgulilla encima. Y así es como, por motivo de economía, nace nuestra letra ñ. Hoy en día la ñ se utiliza normalmente, como cualquier otra letra en nuestro alfabeto. Pero, ¿sabían que la ñ no entró en el diccionario de la Real Academia Española hasta 1803? Siento que es algo muy interesante de saber, teniendo en cuenta que esta letra existía desde hace ya cientos de años. Pero es aún más interesante saber el por qué una letra tan importante para gran parte de la población mundial aún no entraba a internet. ¿A cuántos no nos ha pasado que cuando deseamos crear una cuenta en Instagram o un correo y queremos poner una palabra con ñ, simplemente se convierte en n? Esto se convirtió poco a poco en una lucha y un símbolo de identidad, e incluso despertó debates muy interesantes en internet, pues podríamos decir que la única letra del alfabeto español que representa a todo un idioma es la ñ. Es muy nuestra a pesar de que también está en otros idiomas. La respuesta detrás de por qué no está la ñ en internet no es tan difícil de saber, y es que básicamente los que tienen el control de esta red informática, al menos en Occidente, son americanos, y bueno, el alfabeto inglés no tiene esta letra. Sin embargo, esto no solo pasa con la letra ñ, pues resulta que existen caracteres de otro tipo como el umlaut alemán o caracteres de lenguas de Asia que tampoco figuran en el internet. Para concluir, podemos decir que en verdad la historia detrás de la ñ y en general de cualquier idioma es verdaderamente interesante. Acá está muy resumida, pero si buscan un poco más al respecto se darán cuenta de que hay pequeños detalles por aquí y por allá que hacen incluso más cautivador conocer de temas como estos. La ñ, más allá de ser una simple letra, también creo que es un signo de identidad de los hispanos. Esta letra se convierte en un símbolo, un escudo, que le enseña al mundo que también estamos aquí y también importamos. Bien, agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Me alegra que este tema les haya llamado la atención. Antes de terminar, quería en verdad agradecerles por todo el apoyo que han tenido los últimos videos. En verdad, ha sido increíble. Ya dentro de nada llegamos a los 1000 suscriptores y es increíble teniendo en cuenta que el canal se creó hace muy poco, en verdad. Entonces, en verdad, les agradezco por ello. Muchas gracias. Sin nada más que decir, en verdad, muchas gracias. Y hasta un próximo video.